Buenos días, chicos. En este vídeo vamos a ver la segunda parte del tema 8 de sociales. España, comienzos de la Edad Moderna. Empezaremos viendo el Imperio Español en el siglo XVI a una persona muy importante que fue Carlos I. Fue el primer rey de la dinastía de los Austrias. ¿Qué quiere decir dinastía? Quiere decir una familia de reyes y reinas. Este rey, Carlos I, nació en Gante, que es una ciudad de Bélgica. Luego veremos y entenderemos por qué nació allí. Para situarnos, Carlos I es nieto de estas dos personas de aquí, Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, que como sabéis son los reyes católicos. Pues bien, los reyes católicos tuvieron 4 hijos y una de sus hijas, Juana I, también llamada Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso y tuvieron un hijo que, como hemos dicho, fue Carlos I, por lo que fue nieto de los reyes católicos. Ahora vamos a ver por qué Carlos I fue uno de los reyes más importantes de España. ¿Por qué? Porque tuvo una herencia grandísima, tanto de su familia materna como de su familia paterna. De los abuelos maternos, es decir, de los reyes católicos, heredó toda España, como ya os acordáis, se había unificado con el matrimonio de los reyes católicos, parte de Italia que pertenecía a España, ciudades en el norte de África y todo lo que habían conquistado en América. Y por parte de sus abuelos paternos, heredó territorios en Países Bajos, es decir, en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, también en Francia y en Alemania. Y fue rey allí también, en Alemania, y fue nombrado como Carlos V de Alemania. Este rey es conocido en España y en el mundo como Carlos I de España y V de Alemania. En estos dos mapas podemos ver todos los territorios que tenía este rey, es decir, todos los territorios que eran de España. Nos fijamos en Europa, que teníamos pues, lo que es hoy toda España, varias ciudades del norte de África, fijaros, casi la mitad de Italia y lo que hemos dicho antes de la herencia del abuelo, de los abuelos paternos, heredó territorios en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, parte en Austria, en Alemania, Francia y también todo, todo lo que se había conquistado en América, que en este caso es la zona en este color grisáceo que tenemos ahí. Un territorio muy extenso. Todo ello pertenecía a Carlos I, rey de España. Ahora vamos con algunas de las cosas que sucedieron durante su reinado. Como hemos visto, Carlos I nació en Gante. Él es coronado rey en 1516. Como había nacido en Gante, en Bélgica, pues se trajo a sus amigos, a sus consejeros extranjeros. ¿Qué hicieron estos? Subieron los impuestos y no les sentó nada bien a los ciudadanos españoles que empezaron a protestar y crearon dos revueltas, es decir, como dos especies de rebeliones muy importantes. Una de ellas llamada Comunidades en la zona de Castilla y otra llamada Germanías en Valencia. Cuando Carlos I, pues con el ejército, consiguió solventar esas revueltas, esas revoluciones, ¿qué es lo que hizo? Pues aprendió y nombró consejeros españoles, porque a los ciudadanos de España les sentaba muy mal que el rey y sus consejeros fueran extranjeros. De hecho, a Carlos I le consideraron durante mucho tiempo un rey extranjero. Como sabéis, era una época donde estábamos en guerra. Algunas de las importantes, pues con Francia, España estaba en guerra por el norte de Italia, es decir, por esta zona de aquí. Con los protestantes alemanes. Los protestantes es una vertiente del catolicismo, perdón, del cristianismo. Entonces, como los reyes de España eran cristianos católicos y había en Europa otros cristianos protestantes, pues había guerras en defensa del catolicismo. Pues con los protestantes alemanes tuvieron guerras también. Y otra muy importante fue la guerra contra los turcos por el control, como veis aquí, el imperio turco, del mar Mediterráneo, por todo el mar que rodea la costa valentina, la costa de Cataluña y de los territorios que tenía España en Italia. Con los turcos se pelearon por el control del Mediterráneo. Y a continuación vamos a ver el rey más poderoso que ha existido en España, en la historia de España, que es Felipe II. Felipe II era el hijo de Carlos I de España y V de Alemania, como hemos visto antes. Pues bien,
Carlos I, hijo de Felipe II, sube al trono en 1556. Carlos I su padre está muy cansado, al final gobernar un territorio tan extenso y tan grande le agota y decide retirarse y sube al trono su hijo Felipe. Algunos de los hechos que hizo durante el reinado de Felipe II, pues que mantuvo las posesiones de sus padres y le añadió más de todos los continentes de América, Europa y Asia. Uno de los hechos importantes, que luego veremos por qué, fue en 1580 le nombran rey de Portugal, porque Felipe II era sobrino de el rey de Portugal. Pues este tío suyo muere sin descendencia. Entonces, para la corona de Portugal, para el reinado de nuestro país vecino, se postulan varias personas y una de ellas es Felipe II, que termina ganando y se hace con el reino de Portugal y todos los territorios de Portugal. Por último, imperio que no se ponía al sol. ¿Qué quiere decir esto? Que el territorio de España era tan grande y tan largo que siempre en alguno de sus ciudades, sus países, siempre había sol, siempre era de día. En este mapa podemos ver todos los territorios que pertenecían a España, a Felipe II. En naranja vemos los que había heredado por ser, más los que conquistó, por ser el rey de España, y cuando se convierte en el rey de Portugal vemos en verde todos los territorios que consiguió. ¿Por qué no se ponía el sol? Pues fijaros, porque en todo el mapa siempre va a haber una parte de España en la que iba a ser de día. ¿Vale? Teníamos territorios desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, Europa y Asia. O sea, prácticamente, salvo en Oceanía, en Australia, todos los continentes tenía España territorios. Pero, como sabéis, ser tan poderoso siempre conlleva tener enemigos. Y Felipe II tuvo varios. ¿Qué es lo que querían? Pues sobre todo derrocar y derrotar a España para que no tuviese tanto poder y que no fuese tan poderosa. Como ya hemos visto antes, dos de los enemigos más importantes de la época fueron Francia y los turcos. En Francia, España tuvo una victoria muy importante en la batalla de San Quintín, y contra los turcos una victoria muy importante en la batalla de Lepanto en 1571, que, por cierto, en esta batalla participó un tal Miguel de Cervantes, que seguro que os suena. Aquí vemos dónde fue la batalla de Lepanto, fijaros qué lejos de lo que es hoy España en 1571, y la batalla de San Quintín contra los franceses. Hubo otros enemigos de Felipe II que también pues ganaron a España. No siempre Felipe II iba a ganar. Uno de ellos fueron los Países Bajos, que lucharon por su independencia. A estos Países Bajos les ayudó Inglaterra. ¿Esto qué es lo que hizo? Que Felipe II se enfadara un montón y dijo, pues si Inglaterra está ayudando a los Países Bajos a independizarse, pues voy a coger yo y voy a invadir Inglaterra. Pero su ejército, que se llamaba la Armada Invencible porque estuvo durante mucho tiempo sin perder una batalla, en 1558 perdió contra Inglaterra cuando quiso invadir ese país, cuando quiso invadir Inglaterra. Ahora vamos a ver el territorio y el gobierno del Imperio Español. En el siglo XVI, es decir, en los años 1500 en adelante, España era la primera potencia mundial. Es decir, lo que hoy podría ser China o Estados Unidos, pues antes lo era España, era el país más poderoso, más potente de todo el mundo. Como hemos visto en el mapa de anterior, tenía territorios en los 4 continentes, en América, en África, Europa y Asia, solo faltaba Oceanía. ¿Y el rey? ¿De qué se encargaba el rey? Pues el rey se encargaba del ejército, de declarar guerras, de firmar paz, del gobierno de las instituciones y también de los impuestos. Pero el rey evidentemente no podía estar a todo. Y como hemos visto antes, tenía unos consejeros que le ayudaban. Muchos de estos consejeros tenían mucho poder y mucha importancia, incluso algunos terminaron siendo bastante odiados por los ciudadanos de España. Respecto a las instituciones que acabamos de hablar, estas instituciones podían limitar el poder del rey para que todo el poder no fuese solo en una persona. Y había dos, las más importantes. Las cortes las tenían en algunos reinos como Castilla o Aragón,
y podían aceptar o rechazar leyes que hiciese el rey. Y otra institución muy importante era la justicia de Aragón. Esta institución lo que hacía era velar para que el rey no se saltase ninguna ley, que no hubiese leyes por encima de nadie, ni incluso el rey. Y ahora dos hechos muy importantes durante el reinado de Felipe II. Traslada la capital a Madrid. Gracias a eso, hoy Madrid sigue siendo la capital de España. Este edificio que tenéis aquí es el Alcázar de Madrid, que estaba donde está ahora el Palacio Real de Madrid. Este edificio se quemó y a raíz de que se quemase, pues luego edificaron el Palacio Real, que hoy seguro que muchos de vosotros os habéis visitado. Al trasladar la capital a Madrid se instala el gobierno y la corte. La corte eran las personas de confianza, pues como los consejeros y más cargos que estaban siempre alrededor del rey. Y una de las cosas más importantes durante el reinado de Felipe II fue la construcción del monasterio El Escorial, que lo tenemos ahí cerquita de Villalba, que es precioso. El rey lo construyó, lo mandó construir y él simplemente miraba cómo los demás lo construían. Pero esta edificación tan bonita y que seguro que habéis visitado fue mandada construir por el rey Felipe II, el más poderoso de la historia de España.